Hola familia, muy buenas noches. Hoy estamos estrenando semana laboral y hemos tenido un lunes interesante, movido, agitado, y para cerrar el día, un testimonio. Hemos escuchado diferentes hermanos, hermanas, amigos de Colombia, de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, de Asia, de Europa, en fin, de distintos confines de nuestro planeta. Y hoy, desde un rincón de Colombia, donde fue grabado este testimonio, tenemos a nuestro querido hermano y amigo, ministro, salmista, pastor, compañero en la marcha, Eric Garnier. Entonces, pues me corresponde, como con todos los personajes de Noche en Noche y familias también que hemos presentado, pues hablar algo presentándolo. Y esta es la primera vez en todos los programas que hemos tenido durante más de 40 noches que se me dificulta, porque es tanto lo que podría decir que se me hace corto el tiempo para poderles narrar cualquier porción de la vida que hemos podido compartir con el primer niño que yo alcé en toda mi vida, que mi hermana lo puso en mis manos y yo nunca antes había alzado un bebé, y quedé paralizado y pensé que se podía partir. No sabía pues si era como una cáscara de huevo de gallina o como un cristal, no sabía qué hacer, quedé petrificado, no sabía si caminar, bueno, en fin, desde ese día, el primer niño que presenté en la iglesia, porque pues todos éramos niños espirituales, pero pues él era el menor. Y desde esos días hasta hoy, pues en 1000 momentos, en 10,000 momentos, en 1,000,000 de momentos, ustedes, los que conocen a este hermano y a esta persona que les está hablando, habrán escuchado que pues cada vez que yo voy a contar algo de mi vida, Eric complementa con una frase que dice: sí, yo estaba ahí. Y pareciera un chiste o una exageración, pero pues casi que es una total realidad. Ha estado en todos los momentos de mi vida. Y bueno, esta hermandad, esa amistad, ese compañerismo se ha venido acercando aún más, compactando aún más, y durante los últimos 25 años ya él ha estado tiempo completo en la obra de ministerio. Entonces ha estado llevando el mensaje del evangelio, no sé, en más de una docena de países, y ha pastoreado localidades, quizás también en más de una docena de localidades, y eso obligatoriamente, cuando alguien se acerca al Señor, pues tanto se acerca a mí como yo me acerco a esa persona. Mi relación se mantiene más cercana o más distante de las personas en la medida en que las personas tengan una relación más cercana o más profunda o menos con Dios. Entonces,
es muy sencillo. Hablábamos en días pasados de lo que eran los varones de renombre. Cuando alguien es excelente en lo que haga, cantando o tocando piano o bailando o haciendo deporte o estudiando alguna ciencia o doctrina de cualquier cosa, si es excelente, pues es y será un varón de renombre. Eso no se puede tapar el sol con una mano. De la misma manera, una persona que camine con Dios y que desarrolle las virtudes y los valores, la lealtad, la veracidad, la honestidad, entonces necesariamente su vida empezará a trascender tanto en la tierra con los que estamos en este trasegar de la edificación del cuerpo de Cristo, como en los cielos. Entonces, si tú has profundizado más y más con Dios, pues tu oración será escuchada con más claridad en donde tiene que ser escuchada, y tu testimonio será conocido y recibido en todos los lugares, desde los más altos hasta los más profundos. Entonces eso es lo que sucede con el hermano Eric. A través de los años, periódicamente, ustedes me han escuchado y me escucharán distintas anécdotas, unas graciosas, otras emocionantes, otras tensionantes, otras dolorosas. Bueno, porque hemos estado en distintos momentos, fundamentalmente de la obra, en los últimos 42 años, pues en todo, en vicisitudes, en alegrías, en quebrantos, en viajes, en peligros, en tantas cosas. Entonces, bueno, pues no voy a fatigarles, ni a cansarles, ni tampoco a quitar el tiempo de la presentación. El hermano, a su vez, esto es un adelanto, este es el tráiler, tiene también tanto que decir que el testimonio de esta noche lo ha resumido, lo circunscribió al último año, a lo que va de la primera semana de agosto del año pasado a la primera semana de agosto de este año. Es un periodo, o sea, porque él tiene pues muchas cosas para decir, tantas, pues, ¿cómo será? Vea, voy a ponerles un ejemplo para que ustedes me entiendan. Si yo sacara un programa que se llame Testimonios y hablo yo, pues no sé ni qué decir. Ese sí mejor dicho, me deja ponchado, porque ¿qué digo? No sé qué decir, de qué época les hablo, en qué momento. Voy a hablar esos 5 minutos, 6 minutos. ¿Qué les digo? Pues yo les voy contando a través de los años. Por ejemplo, les conté del baulito, un ejemplo. Entonces se me va media hora contándoles de la historia del baulito. Y así sucesivamente podría contar 10, 100, 1000 y 10,000 historias, al cual más de interesantes. Y eso es lo que pasa en mi relación con el hermano Eric, y eso es lo que le pasa a él. También tiene muchas cosas que decir, y pues de cuánto tema, de todas las temáticas de la A a la Z. Bueno, pues basta con presentar entonces a la persona que, estando ausente mi hermana Nora, que fue la columna vertebral de mi vida en general,
es ahora pues este compañero de marcha. Él me ve como un padre, yo también lo veo como un hijo, pero también lo veo como un hermano y como un amigo y como un discípulo. O sea, muchas puertas hemos cruzado y nos hemos hermanado en diferentes campos. Entonces, no lo voy a presentar ni como el salmista que conmueve nuestro corazón, ni como el esposo, el padre de familia, el hijo, el nieto, el sobrino, el hermano, el estudiante. Pues, de todos esos espacios y en esos escenarios lo he conocido como empleado, como emprendedor, en todos. Entonces, pues mejor sigamos y seguimos decorando nuestros relatos con momentos chispeantes de la vida. Y aquí está nuestro querido hermano Eric. Hola, hoy quiero compartir contigo un breve testimonio de lo que ha sido la experiencia de Dios en mi vida solamente el último año, particularmente en este sitio donde me encuentro ahora, que es Casablanca. Hablo de el año comprendido entre el 8 de agosto del año pasado y el 8 de agosto de este año. A nivel ministerial, por ejemplo, me encuentro actualmente al frente de un equipo extraordinario de líderes con el cual hemos ganado muchos amigos y familiares para el Señor, que ahora están conectándose fielmente en la nube, y estoy hablando de un número aproximado de 3.000 personas en España, en Italia, en lo que respecta a Europa, y aquí en Colombia, lo que comprende la regional Zulia, que son los departamentos de Norte, de Santander y Arauca. Eso es algo extraordinario, toda vez que antes de la pandemia, pues éramos un grupo bastante reducido de personas, sumando específicamente Europa y Norte de Santander, pues digamos éramos 200 personas. Así que desde el punto de vista familiar hemos estado en una comunión muy especial con mi esposa Liliana Mora, día a día con mis dos hijas, y que ha sido esta experiencia de confinamiento más bien una bendición. Hemos podido estar más unidos, más compenetrados, más trabajando hombro a hombro, más fortaleciendo y estrechando los lazos de amor. Con mis hijas hemos podido encontrar en estas montañas, es increíble, un colegio que parece que lo hubieran puesto allí especialmente para nosotros, fundado por un sacerdote francés, donde enseñan latín, francés, inglés, donde enseñan emprendimiento, donde hacen intercambios con Europa. Algo increíble, no sabía ni que existía. Las niñas están felices. Bueno, a nivel financiero, nuestra empresa, Garnier Asociados, venía en una situación difícil realmente, y duramos muchos meses, más de 6 meses, sin ningún contrato, sin ningún ingreso, y en el tiempo que hemos estado aquí ya hemos firmado varios contratos de centenares de millones de pesos y hemos tenido trabajo abundante. En el caso de mi esposa, que es la fundadora y directora de la Rebelión de las Rosas,
entidad para la defensa de los derechos de la mujer. Esta fundación también ha tenido un desarrollo increíble a nivel de las redes sociales, una renovación en su estructura, en su página web, hay un equipo interdisciplinario creciente y que ha fortalecido la entidad. Las víctimas que han sido beneficiadas con todos los recursos y beneficios de la fundación, pues ha sido grande. Hemos recibido donativos desde el exterior. Bueno, personalmente, como ustedes saben, también tengo nacionalidad francesa, y por lo cual, y en este año que he estado aquí justamente, he recibido más de 9 auxilios, 9 ayudas financieras mensuales para mí y para mi familia. Eso tampoco me lo esperaba y llegó de repente, como si tuviera un ingreso mensual fijo, apoyado por el gobierno francés. Y la cereza del ponqué en este testimonio de bendición financiera y de prosperidad, adicional a los recursos que hemos recibido de nuestra empresa, del desarrollo de la fundación y de los auxilios provenientes del gobierno francés. Nosotros pues vivíamos en nuestra casa allá en Cúcuta, en Bosques del Nogal, desde hace 9 años, nuestra casa propia. Pero este año mi hermana Elisa me ha regalado una casa nueva para estrenar en un sector de los más exclusivos de allá de Cúcuta, en estrato 6, una casa de 3 niveles donde tendremos pues mejores espacios, mejores condiciones, mejor de todo. Y todo esto ha sucedido justo en este año, que acepté la invitación del hermano Alfredo de venir a acompañarle, y estuvimos juntos desde agosto hasta diciembre, 5 meses, y luego estos últimos 7 meses pues he estado aquí al frente de Casablanca como la autoridad en este lugar, de manera que pues cualquier persona que quiera venir tiene que hablar conmigo primero. Y bueno, eso en cuanto a la parte financiera. Bueno, desde el punto de vista de salud, por ejemplo, mi esposa Liliana venía aquí muy mal. Llegó en unas condiciones deplorables, tenía una afectación en lo que llaman el manguito rotador aquí en los hombros, y no podía siquiera alzar los brazos así, no podía. También tenía una neuropatía a nivel de la cadera, el nervio ciático tal vez, y le impedía solo caminar. Y bueno, quiero contarles que para ella esto es terrible, porque ustedes saben que ella es runner, y ella corre maratones y todo eso, y de repente quedó quieta y paralizada, y al punto que un doctor que la examinó y le dijo: bueno, olvídese de las carreras, usted ya no vuelve a correr, haga otra cosa. Pero bueno, el hermano Alfredo por supuesto oró por ella, y en este ambiente y en esta cubierta se restableció, y la prueba de ello es que el 8 de agosto pasado, el domingo, corrió la media maratón de Bogotá en un tiempo extraordinario, como si hubiese entrenado y corrido todo el tiempo y que nunca hubiera estado enferma. Hoy esas dolencias han desaparecido totalmente y no hay ni huella de eso. Habrá que decirle al doctor que estaba equivocado. Bueno, en lo personal, hace más o menos 2 años empecé a sufrir unas altas de tensión arterial un poco delicadas, y quiero pues voy a acudir aquí a mi agenda para leerles a manera de ejemplo
6 de diciembre de 2019 estoy hablando, 166 sobre 111, 7 de diciembre 201 sobre 126, 8 de diciembre 153,99, no sé mucho de esto, pero creo que es delicado. En enero 200 sobre 119, esto es enero 13, enero 16, 157, 106, etcétera. En marzo, 6 de marzo, 161, 113. Un día fui a la clínica, me sentí muy mal en la ciudad de Cúcuta y me tomaron la tensión y me dijeron: usted se queda hospitalizado, está muy mal, su tensión está muy alta y usted no puede volver a la casa. Y desde allí me medicaron y bueno, empecé a tomar por prescripción médica un medicamento de 160 miligramos todos los días que de tomarlo de por vida. Y así venía haciéndolo, y sin embargo se subía la tensión aún tomando el medicamento. Al punto que entonces el hermano Alfredo intervino y oró por mí, y de tal forma que empezó a bajar la tensión, y empezó a bajar y a bajar y a bajar más abajo de lo normal, ya era 170 por ejemplo. Entonces la doctora Azucena Pozo, que ha estado pendiente de mi salud día y noche, dijo: vamos a reducir la medicina a la mitad y vamos a mirar durante una semana a ver el comportamiento de la tensión. Efectivamente lo hicimos y la tensión seguía allá abajo. Dijo: no, ahora vamos a hacer una semana sin medicamento. Y efectivamente hicimos la semana sin medicamento y quedó normal la tensión. Y hoy estoy completamente sano y mi tensión es 120 sobre 80, como la de un muchacho veinteañero. Entonces, en el aspecto de salud ha sido también una bendición. Realmente una experiencia maravillosa, estar bajo la cubierta de Dios, estar caminando con Dios, estar sirviendo a Dios, y ese es el todo de mi vida. Entonces, quiero decirte que vale la pena seguir en el camino de Dios y vale la pena levantar el Cristo entre nosotros. Ustedes dirán ¿qué hace ese loco hablando allí con una guitarra en la mano? Pero pues quiero contarte que próximamente va a haber algo muy especial, unos testimonios musicales, y tú podrás, por ejemplo, saber en qué condiciones me encontraba yo para un día componer algo como esto. Lávame, Señor, purifícame. Lávame, Señor, purifícame. Hoy me humillo y me quebranto delante de ti. ¿O de qué manera surgió un cántico producido y compuesto en inglés cuando estuve en la obra del Señor en Miami? And I surrender to you, I give my life to you, I fall in love with you, yeah. Oh, podrás saber por qué un día estaba muy quebrantado en una madrugada en la sede de la iglesia en Bucaramanga, entonando: hoy pronuncio palabra de poder para tomar victoria en este amanecer. Así que no te lo pierdas.